Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Resto del Mundo. Les doy la bienvenida a este programón desde casa. Seguimos en cuarentena, pero esta vez con un aire distinto, ¿no? Esta semana arrancamos una nueva fase del aislamiento social preventivo en Argentina y decidimos con la producción hacer un programa en donde les mostremos qué es lo que está pasando con respecto a las cuarentenas alrededor del mundo. Así que contactamos a un montón de argentinos que viven fuera del país, que nos cuentan cómo están viviendo esta situación en los países donde se encuentran. Así que hoy tenemos un programón, vamos a viajar por todo el planeta y por todos los continentes y además enterarnos un poquito cómo está la situación con respecto al coronavirus en el mundo. Arranquemos ya este súper programa de Resto del Mundo. Vamos a viajar a 25 países en los 5 continentes. En cada uno de ellos contamos con una red de argentinos y locales, amigos del programa, a los que les pedimos que nos cuenten cómo se está viviendo en cada uno de esos países la pandemia. Empecemos ya mismo desde China, en donde aseguran que se originó el virus. La primera cuarentena por la pandemia de COVID-19 tuvo lugar en la República Popular China, cuando el gobierno ordenó el encierro de la provincia de Hubei el 23 de enero del 2020. Desde China, Camila, una amiga marplatense que vive en este país desde hace 2 años, nos cuenta cómo fue su experiencia de cuarentena. Yo a principio de enero había escuchado algo de un virus en Wuhan, la verdad no le di mucha importancia, hasta el 21 de enero que llegaron las noticias a mi ciudad diciendo: no toman ningún tipo de transporte público, no salgan de sus casas. En ese momento no se sabía mucho sobre el virus, ustedes en este momento cuentan con eso, ustedes saben todo del virus, nosotros no sabíamos nada. Todos los días se descubrían cosas nuevas. Hoy en día, la verdad, los casos son muy pocos a nivel país, la gente está un poco más relajada, se ve mucha gente en las calles paseando, yendo a trabajar. Lo único diferente es que las medidas son el uso de barbijo para todo, control de temperatura en todos lados y un código que tenemos en el celular que indica si estamos en buen estado de salud o podemos ser peligrosos. Entonces eso te lo piden en cada puerta del subte, del supermercado, de donde quiera que vayas. Yo creo que las medidas fueron muy buenas, en un principio parecían un poco estrictas, pero yo creo que gracias a eso es que China hoy en día está casi libre de virus. Desde China, el virus primero se expandió a sus países vecinos dentro del continente asiático. Desde Tokio, una amiga argentina viviendo allá nos explica cómo es la situación actual en este país. Hoy les voy a contar cómo estamos viviendo la situación del coronavirus aquí en Tokio, Japón. El 7 de abril pasado se declaró el estado de emergencia, primero en solo 6 regiones, pero luego se extendió a todo el país. Muchas empresas implementaron el teletrabajo con sus empleados y el gobierno de Tokio, por ejemplo, está dando ayuda económica a las empresas para que implementen esta modalidad. Acá estamos en un shopping en Tokio y se pueden ver las medidas que se están tomando. Siempre hay alcohol en cada entrada y también se mantiene la distancia social. El gobierno ha decidido dar una ayuda de 100.000 yenes, que serían casi unos $932, a todos los ciudadanos. Bueno, eso fue todo. Les mando un abrazo grande a todos en Argentina. Encontranos ahora en Instagram como @restodelmundo13. Ahí vas a encontrar las mejores fotos y videos de todos nuestros viajes. Hay mucho material que te va a encantar. Somos @restodelmundo13 en Instagram y Twitter. Seguinos y comentanos cómo y dónde están viviendo su cuarentena. Los primeros casos confirmados de coronavirus dentro de la Unión Europea fueron a fines de enero y los países que primero reportaron casos positivos fueron España, Italia y Francia. Vamos a hablar con nuestros amigos argentinos que viven en esos países. En respuesta al número creciente de casos de COVID-19, el gobierno español declaró una cuarentena nacional a partir del 14 de marzo.
Desde Madrid, Matías nos va a mostrar cómo están hoy en día las calles de una de las capitales más afectadas por este virus. Como verán, estoy acá en la calle, esto es porque son las 8 de la noche ya, y a partir de esta hora y hasta las 11 ya está permitido salir a caminar. A partir del lunes pasado, cuando el gobierno de Pedro Sánchez anunció la primera fase de la desescalada, que consiste en una flexibilización de la cuarentena de manera progresiva, que incluye, además de poder salir a la calle, la apertura de ciertos comercios, como por ejemplo peluquerías, que era al parecer uno de los más deseados por la gente, y otros comercios varios donde solo se puede ir con cita previa. El control policial es estricto. Si me ven por aquí, bueno, ahí hay algo de policía. La sensación general es de optimismo. La llegada de la primavera, del buen clima también contribuye a eso. También desde España, una pareja de rosarinos viviendo en la isla de Formentera desde marzo nos muestran cómo están viviendo allá. En este momento que no hay turismo, no se puede ingresar a la isla, estamos muy, digamos, espaciados, justamente como la distancia social realmente es una obligación. No nos podemos todavía meter al mar, acá hubo muy poquitos casos, así que el desconfinamiento fue un poco más rápido que el resto de España. Y bueno, esperando para ya empezar a trabajar dentro de muy poco. Otro de los países de Europa más afectados por la pandemia del coronavirus es Italia, que al igual que España, comenzó la flexibilización de su confinamiento. Desde Venecia, Francisco nos va a mostrar cómo se ven hoy en día las calles de las ciudades más bellas del país. Y acá estoy en el puente de la Academia, en la segunda fase, donde la gente realmente ahora puede salir a caminar un poquito. Francisco es de origen armenio y nos va a mostrar su rincón preferido en el Palacio Armenio de Venecia. Este es el salón que tenemos, los armenios, en Venecia. Y aquí grabo el video Madonna, Like a Virgin. Annie Lennox hizo un video aquí también. David Bowie. Tengo la suerte de poder disfrutar de este lugar. Y así pasan la cuarentena en el palacio. En el caso de Francia, la salida progresiva del confinamiento contra el coronavirus se dio a partir del 11 de mayo. Desde París, Pilar, una argentina, nos mandó imágenes de la ciudad durante estos días y desde su casa nos cuenta cómo se está viviendo la cuarentena en la capital francesa. En nuestro caso comenzamos el confinamiento el 17 de marzo pasado. Una de las medidas más flexibles es que a las personas se les permitía salir de su casa 1 hora al día, ya sea a caminar por su barrio o a realizar deportes. Debían hacerlo en un horario determinado, ya sea desde las 19 horas o antes de las 10 de la mañana. También en el sur de Francia, en la región de L'Occitane, nos muestran las calles del pintoresco pueblo donde viven, mientras nos cuentan cómo están viviendo ellos la cuarentena. El pueblo tiene un poco menos de 4.000 habitantes, pero mucha historia. Acá estamos en la región vinícola de la Clap, donde se produce mucho Syrah y Grenache. Esta zona vive del turismo y el vino. Esperamos que las cosas mejoren pronto. Bueno, acá estamos con Flor, caminando, disfrutando del atardecer. Y la verdad que los días son largos y cuando está así de lindo el clima se aprovecha al máximo. La verdad que estamos súper agradecidos.
Ahora quiero compartir con ustedes un maravilloso mensaje de la gente de Renault. Renault en resto del mundo. En el caso de Gran Bretaña, durante esta semana, el primer ministro dio a conocer que el aislamiento seguirá hasta el próximo mes. Desde Londres, Coco, otra argentina viviendo en esta ciudad, nos muestra cómo es el viaje en subte desde su casa a su lugar de trabajo. Como podrán ver, no hay nadie, solo una persona y yo esperando el tren, afortunadamente, con lo cual podemos cumplir el distanciamiento social. Ahora Coco nos va a mostrar su lugar de trabajo. La buena iniciativa que tuvieron los dueños del lugar es ofrecer café gratis para todo el personal de la salud, así que todos los días tenemos mucha concurrencia de personal del NHS, como se lo llama aquí, que vienen a comprar café, súper agradecidos por el gesto. De vuelta a su casa, Coco aprovechó para ir caminando y mostrarnos algunos de los puntos turísticos más importantes de Londres. Estamos en un lugar súper turístico, el Trafalgar Square. Como podrán ver, hay bastante gente en la calle. Estamos en el London Bridge, atrás tenemos el London Eye. Es uno de los puntos más turísticos, es realmente impresionante verlo con tan poca cantidad de gente en este momento. Lo he conocido fuera de pandemia y miles de personas circulan por acá todos los días. Nada, fuerza que salimos entre todos. Alemania, por su parte, mantiene una cifra mucho menor que en otros países de Europa Occidental, como Reino Unido, Italia, Francia y España. Además, su tasa de infección ha ido constantemente en baja. Por esta razón, el país decidió flexibilizar el confinamiento y permitir una vuelta paulatina. Desde Berlín, Bianca nos cuenta cómo se está liberando de a poco el confinamiento obligatorio. La situación por el virus nunca fue tan estricta acá en Alemania. Siempre tuvimos permiso de salir a la calle, a hacer ejercicio, a encontrarnos con nuestros amigos. Siempre al principio tendríamos que salir de a dos, respetando 1,5 metros de distancia. Y bueno, después con el tiempo muchos locales permanecían cerrados y ahora a partir de la semana pasada muchos restaurantes pequeños abrieron y como nueva reglamentación, cuando vamos en el metro, en el subte o en el colectivo, tenemos que usar sí o sí la máscara, tenemos que usar el barbijo. Si no lo respetamos, nos pueden dar una multa bastante cara, más o menos 400 euros. Alemania pudo empezar a relajar las medidas de cuarentena gracias a una detección temprana de casos. El país tiene capacidad de hacer 160.000 exámenes por semana para detectar el coronavirus, siendo uno de los países del mundo que más test ha hecho a su población. Esto permitió a las autoridades aislar a los infectados y ralentizar el contagio del coronavirus. Su gran capacidad hospitalaria y el cumplimiento estricto del distanciamiento social también han ayudado a la vuelta a la normalidad. Otro caso de éxito es el de Dinamarca, que a mediados de abril ya comenzó a revertir el cierre de las ciudades y de la actividad diaria. Desde Copenhague, Pierina nos cuenta cómo este país pudo iniciar tan pronto el desconfinamiento. En este momento estoy en un parque que es muy céntrico y suele estar repleto de turistas. Como podrán ver, no hay prácticamente movimiento ahora. Eso refleja los ciudadanos daneses están cuidándose, están prefiriendo quedarse dentro de casa. Nunca se nos dijo no pueden salir, no pueden circular. Lo que sí está prohibido momentáneamente son las reuniones de 10 o más personas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Y con la ciudad bastante vacía, Pierina nos va a hacer un recorrido por algunos de sus puntos más turísticos. Estamos frente a la escultura más famosa de Dinamarca. Se trata de La Sirenita. Es una escultura hecha en homenaje al escritor danés Hans Christian Andersen. Usualmente este lugar está totalmente plagado de turistas y en este momento, como se puede observar, estamos totalmente solos en este lugar, lo que indicaría que pese a que el confinamiento no es obligatorio, la mayoría de las personas lo eligen para prevenir y no correr ningún riesgo. Va un arco iris en vivo para el resto del mundo. Una de las partes positivas del confinamiento, sobre todo en las grandes urbes, es cómo la naturaleza reflorece entre la quietud de las ciudades y se vuelven a escuchar el sonido de los pájaros, como es en el caso de Copenhague. Y desde otro país escandinavo, una amiga noruega nos cuenta la situación en esta parte del mundo. Acá las cosas empezaron a abrir después de Semana Santa. El 20 de abril abrieron de vuelta los jardines de infantes, las guarderías y eso, no todas, no todos, pero muchos. Y el 27 de abril abrieron las escuelas, pero solo grados 1 a 4, para poder tener menos alumnos en cada salón. También en Escandinavia, Carlos, un amigo argentino viviendo en Finlandia, nos muestra cómo es la cuarentena en el pueblo donde está él. Nosotros vivimos en un pueblo, más que nada tendrá 5.000 habitantes y por suerte acá no hay cuarentena obligatoria. Obviamente que la gente se ha quedado mucho en su casa, pero ya está como medio todo reactivado, salvo los restaurantes o que eso sigue cerrado. Acá pasa algo muy loco, que no hay ese contacto físico entre las personas, o sea, no le vas a dar la mano a nadie, menos un beso, eso no pasa. Aquí un abrazo al año se da y en tu cumpleaños y solamente una persona, así que por ahí estamos bastante bien. Estoy haciendo el video, manda un saludo. Hola. Acá estamos, los finlandeses en época de coronavirus. Les muestro un poquito el paisaje. En estos tiempos difíciles, Solanas tiene algo bueno para contar. Solanas en Resto del Mundo. Viajar nos inspira a soñar. Hace muchos años que transitamos juntos ese mismo camino. Hoy es tiempo de que te quedes en casa. Anda pensando en el reencuentro. Solanas te espera. Suiza es otro de los países más afectados por el coronavirus, quizá no tanto por la cantidad de casos en total, sino por el porcentaje de la población infectada. Sin embargo, el gobierno tomó medidas flexibles desde el principio y ya están en la segunda etapa de desconfinamiento. Desde la ciudad de Ginebra, Alec, un español viviendo en esta ciudad, nos cuenta su opinión sobre las medidas que se han tomado en este país. Como lo hemos llevado aquí, ha sido pues un semiconfinamiento. No muy estricto. Las únicas reglas que hemos tenido, pues que no, bueno, no hay reuniones de más de 5 personas y bueno, todo lo que son todos los negocios han cerrado, excepto los supermercados. Desde hace ya una semana pues están abriendo más negocios y cada vez hay más servicios. Se está haciendo un levantamiento de restricciones. Lo que son, por ejemplo, peluquerías, fisioterapeutas, están ya abiertos desde el día 27 de abril. Se puede circular por todo lo que es la ciudad, por todo Suiza, sin ningún problema. Gente incluso viajando, he visto gente en van, paseándose por todo el país. Y desde Coira, la ciudad más antigua de Suiza, otra argentina, junto a su marido suizo, nos cuentan su experiencia de cuarentena. Las personas aquí en Suiza han respetado desde de inmediato lo que es quedarse en sus casas. Estuvo
un gran crecimiento de números de contagios, pero inmediatamente empezaron a bajar y ahora estamos cerca que ayer tipo 80 contagios más había en toda Suiza. Aquí en Suiza el gobierno fue inmediato la ayuda económica que pudo dar a todas las empresas a la posibilidad de quedarse en casa, de tener los trabajadores en casa y poderles pagar el sueldo lleno. Entonces por eso al día de hoy encontramos que están la mayor parte todos súper tranquilos, nadie está exasperado por la situación de quedarse en casa. Otro de los países que está dejando gradualmente la cuarentena es Portugal, donde algunos negocios podrán prestar sus servicios nuevamente con el fin de volver a la normalidad, manteniendo las medidas básicas de higiene para evitar que continúe la propagación del coronavirus. Desde la ciudad de Porto, Marina, una argentina gerente de un restaurante situado en la calle más comercial de la ciudad, nos cuenta cómo serán las medidas para este tipo de negocios. Así funcionan los negocios hoy. Takeaway, delivery, y a partir del día 18 los restaurantes van a estar abiertos, solo que vamos a tener que tener distanciamiento social de a 1,5 metros a 2 metros entre las mesas. También vamos a tener que tomar la temperatura de los clientes al entrar. Será ocupada cada mesa solo con reserva. Creo que tomaron una buena decisión. Me imagino que esta va a ser la mejor forma de no generar más contagios. Croacia es uno de los países que reabrió recientemente sus fronteras y desde la ciudad de Split, nuestra amiga Alejandra nos cuenta cómo viven la pandemia allá. Nosotros estamos viviendo el reactivamiento del país, eso quiere decir que estamos en la segunda fase, la tercera fase va a ser a mediados de mayo, donde la mayoría de las tiendas, los comercios y los bares se van a reabrir. Les voy a mostrar un poquitito cómo es el día de hoy, un día primaveral soleado en Split, donde la gente está caminando normalmente y disfrutando de la ciudad. Vamos a ver ahora cómo se está viviendo la situación de la pandemia en el continente americano, arrancando por Estados Unidos. El coronavirus desembarcó el 21 de enero en el continente americano, cuando se confirmó el primer caso positivo en Washington, Estados Unidos. Y precisamente desde esta ciudad es que Pablo, un médico argentino viviendo en Washington, nos mandó su video contándonos cómo se vive la pandemia en la capital de Estados Unidos. Acá estamos en el Capitolio. Este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Washington, D.C. Actualmente en la ciudad se puede transitar libremente, pero por supuesto hubo un montón de cambios secundarios a la pandemia. El uso de tapabocas es obligatorio solo dentro de negocios y por ejemplo, como ir al supermercado, pero no hay un control estricto tanto para el uso de tapabocas como para la libre circulación en la ciudad. El mismo día que Pablo nos mandó este video, fue su primer día de vuelta al trabajo después de casi 2 meses de confinamiento. Y nos va a mostrar cómo fue el viaje hasta su trabajo. Acá estamos dentro de la estación central de trenes Union Station, es uno de los puntos más transitados de la ciudad. En este momento, como pueden ver, está todo casi vacío. Algunos locales de comida siguen abiertos porque obviamente son negocios esenciales. Lo que hacen es delivery y también tienen para pick up. Acá estoy esperando el ómnibus que me lleva desde la estación de trenes de Baltimore hacia la universidad, que es mi lugar de trabajo. Acá el cartel recién decía que el uso de máscaras es obligatorio para entrar a cualquier medio de transporte, efectivo desde el día 15 de abril. En el estado de California, la cuarentena parcial comenzó el 19 de marzo. Al ser Estados Unidos un país federal, los estados gozan de autonomía para tomar diferentes decisiones ante la pandemia. Las medidas que limitan la circulación de las personas varían de una jurisdicción a otra. Desde California, Lucía, una argentina viviendo en Orange County, nos cuenta las medidas que se tomaron en este estado.
Acá en California, por ejemplo, si bien te aconsejan que te quedes en tu casa, no es obligatorio. Puedes salir a pasear, hacer ejercicio. Tampoco es obligatorio el uso del barbijo. Solo es obligatorio en los lugares donde no podés cumplir el distanciamiento social, como por ejemplo en los supermercados o en los negocios. Los negocios, la mayoría están cerrados, los únicos que siguen abiertos son los que se consideran esenciales. Por ejemplo, en California decretaron que las armas de fuego son esenciales, así que las tiendas de armas siguen abiertas. En el otro extremo del país, más precisamente en la ciudad de Nueva York, nuestro amigo argentino Gastón nos cuenta cómo fueron las medidas en el estado más afectado del país. Nosotros tenemos un nivel de contagio altísimo en Nueva York, probablemente el nivel de contagio más alto que cualquier país del mundo. Hoy está en Nueva York, la gente tiene más miedo al golpe económico que al virus, así que hay muchos negocios que están volviendo a abrir. Cafés, restaurantes, abren con barras afuera, para la gente ahora puede tomar alcohol en la calle, que eso nunca fue posible en Nueva York. El alcalde de Nueva York dice que el mes de mayo es un mes de transición y el mes de junio es un mes de un nuevo comienzo. Nueva York es una ciudad que, a pesar que ha sufrido mucho durante esta época, es una ciudad que se va a poner de pie muy fuerte y muy pronto. ¿Sabías que Plan Rombo es el plan más accesible? Ahora puedes conseguir tu Renault Kwid en cuotas desde 6.231 pesos. Es muy simple, te podés suscribir online ahora que estás en casa. No pierdas tiempo, entra ahora a www.planrombo.com.ar. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. Desde el primer caso en Estados Unidos pasó más de un mes hasta que se registró en Brasil el primer contagio en América Latina. Y desde el país más afectado de América Latina, Bruna, una seguidora brasileña del programa, nos cuenta su opinión de lo que está sucediendo en su país. Estamos pasando por un momento muy difícil y pienso que en este momento, ahora más que nunca, tenemos que tener respeto. Más que humanos, somos hermanos y tenemos que entender que su vida depende de la mía y la mía depende de la tuya. Cuando todos entendemos esto, creo que muy pronto todo esto va a pasar. También en Brasil, en el pueblo turístico de Pipa, Jessica y Nicolás nos muestran sus playas y nos cuentan cómo se está viviendo allá en tiempos de coronavirus. Bueno, acá en Brasil cada estado rige por sus propias reglas, dependiendo de si es una gran ciudad o es un pequeño pueblo, y la cantidad de infectados que tienen es cómo se manejan. Acá está permitido venir a la playa para hacer actividad física, salir a caminar, siempre respetando la distancia entre la gente. De hecho, hoy hay mucha gente en la playa. Eso hace que la cuarentena no sea tan pesada como en otros lugares. Pipa es hermoso y nos regala unos paisajes divinos. La verdad que para estar en cuarentena somos unos bendecidos de la vida. Encontranos ahora en Instagram como @restodelmundo13. Ahí vas a encontrar las mejores fotos y videos de todos nuestros viajes. Hay mucho material que te va a encantar. Somos @restodelmundo13 en Instagram y Twitter. Seguinos y comentanos cómo y dónde están viviendo su cuarentena. Vamos ahora a la región de Medio Oriente, donde hay un montón de argentinos viviendo alrededor de sus países que nos cuentan cómo están viviendo la pandemia en esos lugares. Vamos ahora a la zona de Oriente Medio. Aunque Irán y Turquía son algunos de los países más afectados del mundo, la propagación del COVID-19 en los países de esta región ha sido limitada en comparación con otras regiones del mundo. Para contarnos la situación en Turquía, nuestra amiga argentina Ariana nos mandó un video desde las calles de Estambul. Las calles continúan siendo desinfectadas con lavandina. Todo el día el municipio trabaja con eso. Bueno, vemos el mercado, está abierto. Este es el mercado de consumo interno. Lugares de comida, delivery, siguen funcionando.
negocios no hay prohibición de que permanezcan abiertos. Seguimos en Medio Oriente y ahora nos vamos a Israel. Desde acá, Gastón nos lleva hasta la playa más concurrida de Tel Aviv y nos cuenta cómo en este país usaron la tecnología para combatir el coronavirus. Pusieron aplicaciones en nuestros teléfonos para detectar si estuvimos cerca de alguien con coronavirus. Ustedes se preguntan cómo funciona. ¿Cómo funciona eso? Cuando uno pasa cerca de otro por el teléfono, pueden detectar y la misma persona recibe un mensajito que estuvo cerca de un enfermo de coronavirus y de una a su casa al encierro, no solo encierro en casa, encierro absoluto, no salir de la pieza. Otro país de Medio Oriente desde el cual nos mandaron videos es Emiratos Árabes. Santiago, nuestro amigo argentino viviendo en Dubái, nos va a llevar al shopping más grande de la ciudad que abrió recientemente para mostrarnos cómo es el protocolo para circular dentro del shopping. Adentro del shopping hay muchos negocios que están cerrados y otros que están abiertos normalmente. Por ejemplo, la pista de esquí bajo techo está completamente cerrada. Hay algunos negocios que le ponen un límite a la cantidad de gente que puede estar adentro a la misma vez. Jorge, un chef argentino, también viviendo en Dubái, nos cuenta cómo la pandemia afectó a la industria gastronómica en esta ciudad. El tema de la cuarentena acá en Dubái, los restaurantes solamente podían atender con distancia de 2 metros entre mesas y mesas. Una semana después pusieron cuarentena obligatoria, acá lo llamaban Sanitization Program, que salían a desinfectar todo Dubái, digamos. Lo hacían con autos, con camiones y con drones también. Están bastante organizados, por eso también el tema de que empezaron a flexibilizar un poco más. Ahora Jorge nos va a llevar hasta el restaurante para mostrarnos cómo funciona el protocolo para este tipo de establecimientos. Esto sería acá la entrada al restaurante, les voy a comentar un poco. Estas son las reglas un poco. Temperatura, se le checa la temperatura a todas las personas que vienen, tienen que tener máscaras, también se recomienda usar guantes y pagar, de ser posible, que no sean efectivo. Un máximo de 4 clientes por mesa. Con esto, bueno, se le toma la temperatura. 76 personas la capacidad máxima. Generalmente tenemos 200 y algo, entonces ahora está súper reducida. Bueno, esta distancia, acá les muestro, entre mesa y mesa. También se pone alcohol en gel en cada mesa. Acá les muestro un poquito más o menos el tema de la cocina. Hay que usar barbijo de forma obligatoria, guantes también. Hay muchos controles del gobierno, digamos, que caen, entonces tenés que usarlo todo el tiempo. Tenemos que dar son los cubiertos todos descartables, ya sean platos, lo que sea, usamos todos platos descartables. Mientras que Europa contabiliza más de 1,5 millones de casos confirmados, Estados Unidos supera el 1.300.000 de infectados y América Latina se acerca a los 250.000. El continente africano ha reportado alrededor de 55.000 contagiados. Su relativamente baja cifra de muertos sorprende aún más. Hasta el 8 de mayo, esta región del mundo había registrado poco más de 2.000 muertes. Desde Sudáfrica, Soledad nos cuenta cómo están viviendo ellos la cuarentena. Aquí se ha prohibido la venta del alcohol y los cigarrillos. Solo esos productos se podrán acceder en el nivel 3. Y a partir de las 8 de la noche hay un confinamiento obligatorio que de 8 a 5 de la mañana nadie puede salir de su casa. Cuídense. Mando un beso grande para todos. Adiós. Nos tenemos que ir a un breve corte, pero no se vayan y quédense ahí, que cuando volvemos vamos a ver 2 países que han conseguido contener la expansión del coronavirus con relativa rapidez. Ya volvemos. A brand new city, left my troubles behind, not a care in the world. I feel the distance from all of the nights I spent flying.
Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Resto del Mundo, en el que estamos conociendo cómo se vive la cuarentena alrededor del mundo. Y desde Sydney, la capital de Australia, Delfina nos va a contar cómo se está viviendo la pandemia desde ese lado del mundo. Lo primero que se cerró fueron las playas, porque obviamente con el tema de los incendios que nos afectó un montón en la última parte del año pasado y durante el verano, la gente, como el clima estaba muy lindo, buscaba ir a la playa, meterse al mar, no respetar las distancias, el metro y medio entre persona y persona. A la gente le gusta mucho estar al aire libre, todo el mundo hace deporte, salen a correr o hacen cosas al aire libre, entonces eso también hubo que restringirlo bastante. La gente acá tomó conciencia rápido, no costó adaptarse a esta nueva normalidad. Ahora ya se empezaron a relajar un poco las medidas porque en las últimas 3 semanas no estuvo casi habiendo contagios. En el caso de Nueva Zelanda, además de haber detenido el virus a tiempo, es uno de los países que más cumplió con la cuarentena, junto con Perú y Singapur. Estos datos salieron de un análisis que se hizo con los datos de Google Maps que rastrea el movimiento de las personas en diferentes países. En la vereda opuesta se encuentran Taiwán, Corea del Sur, Suecia y Japón, que son los países que menos cumplen la cuarentena. Eugenia y Nicolás, otros argentinos viviendo en Queenstown, nos van a llevar a recorrer las calles de la ciudad. Esta es una de las calles principales de Queenstown. Como pueden ver, no hay nadie. Parece un pueblo fantasma. Acá tenemos donde uno puede venir a sacar su ticket para hacer algunas excursiones en lo que es la parte de navegación. Y claramente el cartel que nos vuelve a decir que está cerrado momentáneamente. Hola amiguitos, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata la cuarentena? ¿Todo bien? Creo que no están en cuarentena. Creo que no están en cuarentena, es verdad. Hacemos un paréntesis para mostrarles ese hermoso arco iris. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, un programa súper interesante donde todos conocimos un poco más la realidad de la pandemia y las cuarentenas alrededor del mundo. Quiero agradecerles a la cantidad de personas que nos han mandado su material para que contemos sus historias y las mostremos acá en nuestro programa. Lamentablemente no entraron todas porque el programa dura 1 hora, pero son todas muy valiosas, así que las vamos a compartir en nuestras redes sociales, las que no han entrado acá, para que todos puedan conocerlas. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el domingo que viene con más Resto del Mundo. Que tengan una buena semana. A brand new city, left my troubles behind, not a care in the world. I feel the distance from all of the nights I spent flying around.